Bienvenidos sean todos a una nueva jornada del 35º Congreso Científico Internacional FELSOCEN 2020 con el lema Salud Global, Avances y Desafíos. La jornada de hoy contaremos con la charla magistral denominada Hernia de disco lumbar a cargo del ponente doctor Óscar Uceda. El doctor Óscar Uceda es doctor en Medicina y Cirugía, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Neurocirujano, especializado en el Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Especialista en Didáctica Universitaria, Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción. Neurocirujano del Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Asunción. Neurocirujano del Hospital Rigoberto Caballero de la Policía Nacional. Docente e instructor de la Cátedra de Semiología Médica en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Encargado de Cátedra de Fisiopatología en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Encargado de Cátedra de Semiología Médica en la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Facultad de la Universidad Nacional de Asunción. Agradecemos al Dr. Óscar Uceda por su colaboración y aporte en nuestro magno evento científico. A continuación, damos inicio a la ponencia. Buenas, vamos a empezar la charla. Voy a hablar de lo que sería la hernia de disco lumbar, que es una patología muy frecuente en nuestra sociedad. Bueno, acá como introducción tenemos un gráfico donde se puede observar en forma así, a grandes rasgos, ¿verdad? Lo que sería más o menos esta patología, ¿verdad? Tenemos una persona donde podemos observar la columna vertebral, tiene un dolor en la zona lumbar, donde acá se puede observar más detalladamente la columna vertebral. Vemos que en esta zona está el problema, ¿verdad? Que esta zona es la que está causando el dolor. En esta zona podemos ver que hay como una masa que está comprimiendo la salida de una raíz nerviosa. Mirando en forma un poco más detallada podemos observar que este es el disco intervertebral, este sería un disco sano y este es un disco que está herniado, donde se puede ver que la parte más interna del disco, vamos a decir que protruye o sale externamente de su límite y comprime una raíz nerviosa. La definición refiere a cuando el contenido del disco intervertebral protruye hacia el exterior, más allá del contorno natural del disco, pudiendo así ejercer presión sobre la raíz nerviosa en el receso lateral, en su salida de la columna vertebral. Hablando un poquitito de lo que sería la lumbociatalgia, ¿verdad? Que es, vamos a decir, la forma de manifestarse de una hernia de disco. La lumbociatalgia es un síndrome que obedece a varias etiologías, la más común de las cuales es la patología discal. Esta se manifiesta por dolor localizado en el trayecto del nervio ciático, acompañado de signos que evidencian el sufrimiento de la o de las raíces afectadas. El 80% o más de las lumbociatalgias se debe a la hernia de disco pulposo de los discos intervertebrales lumbares, que sería entonces la hernia discal. Abajo vemos un poco lo que sería la progresión de un desgaste del disco que finalmente puede terminar en una hernia discal, ¿verdad? Está el disco normal, se produce una degeneración del disco que tiene varios niveles, digamos, y esto puede terminar en una hernia discal. Hablando un poquitito de la anatomía del disco, específicamente, el disco intervertebral está constituido por el anillo fibroso y el núcleo pulposo. Este sería el anillo fibroso y por dentro estaría el núcleo pulposo. El anillo fibroso es el medio de unión de los cuerpos vertebrales, rodea al núcleo pulposo y está formado por 10 a 12 láminas de tejido colágeno que se disponen en forma concéntrica. Las láminas son de mayor grosor en la cara anterior y lateral, ¿verdad? Se está refiriendo entonces al anillo fibroso que rodea al núcleo pulposo. Este anillo se adhiere firmemente a las superficies vertebrales y se fusiona por delante con el ligamento
vertebral común anterior, que es grueso y resistente, que es lo que podemos apreciar acá. Y por atrás se une en forma laxa con el no tan resistente ligamento vertebral posterior, que sería este. El núcleo pulposo es de consistencia blanda, semigelatinoso y translúcido. Sería acá la parte interna del disco. Está circundado por el anillo fibroso y las láminas cartilaginosas vertebrales. Acá vemos entonces lo que sería en total el disco, el núcleo pulposo, otra vez el anillo fibroso. Y es un tejido, el núcleo pulposo, ¿verdad?, rico en agua, cuyo contenido alcanzaría un 80% en el adulto joven y va disminuyendo con el transcurrir de los años. Acá vemos entonces en este esquema lo que sería el disco normal, digamos, con el núcleo pulposo contenido en el interior del anillo fibroso como debe ser, y acá vemos que este núcleo pulposo protruye, ¿verdad?, hacia el exterior, empujando el anillo fibroso debido a ciertas fisuras o debilidades en el anillo fibroso, ¿verdad? Y esto es como se ve acá también, que produce una compresión de una raíz nerviosa, a veces de un lado o del otro lado, y también puede en ocasiones comprimir los dos lados, inclusive a veces todas las raíces nerviosas que están bajando en ese lugar, ¿verdad? A partir de la segunda o tercera década de la vida se inicia la fisuración del anillo fibroso, o sea, el desgaste, vamos a decir, del anillo fibroso que se manifiesta en forma de fisuras, la que se acentúa entre los 30 y 50 años de edad. Estas mismas alteraciones ocurren en el núcleo pulposo y conducen a su desintegración y migración. Este desequilibrio en ocasiones se traduce en la constitución de la hernia de disco, que puede tomar diversas rutas y que al llegar a contactar con alguna de las raíces nerviosas que conforman el plexo lumbosacro, entonces desencadenará la ciática, ¿verdad?, o lumbociatal. Acá entonces podemos ver un poco lo que serían los grados de degeneración del disco, o como otra forma de decir, los grados de desgaste del disco, ¿verdad?, que es un proceso entre comillas, ¿verdad?, normal, que se produce principalmente nomás luego por el envejecimiento, ¿verdad? Y después vamos a ver otros factores. Entonces acá podemos ver, en esta imagen podemos ver que acá están las vértebras, los discos, el disco, ¿verdad?, vértebra, disco, ¿verdad? Y este disco sería un disco sano. Acá podemos ver un disco enfermo, digamos, ¿verdad?, que tiene una protrusión que comprime una raíz nerviosa, que sería la hernia. Si vamos a ver en este gráfico, acá podemos ver los diferentes grados de desgaste, ¿verdad? Este sería el primer nivel de desgaste, el nivel inicial de degeneración del disco, que también se le conoce como un abombamiento del disco. Que si uno mira un informe de resonancia magnética, puede observar que dice abombamiento discal. Esta sería la forma inicial de la degeneración discal. Después tenemos un grado más superior que sería el prolapso, ¿verdad?, que también se puede decir protrusión discal. La protrusión discal, como ven, ya es más grande y puede lateralizarse hacia uno u otro lado o en el medio, y entonces es la que suele ya producir algún tipo de compresión. Si este prolapso obviamente que sigue avanzando, entonces se produce la rotura ya del anillo fibroso, como se ve acá, y la salida hacia el exterior del núcleo pulposo del disco intervertebral, y esto sí, con más razón, comprime ya alguna estructura nerviosa generalmente, que es lo que desencadena aún más la sintomatología, ¿verdad? Y acá en el último dibujo vemos lo que se llama el secuestro, ¿verdad?, que es cuando ya un segmento ya específicamente del disco se desprende luego, ¿verdad?, del núcleo pulposo, del resto del núcleo pulposo, y migra. Puede irse, en este caso cuando se va acá hacia la parte más inferior, puede irse en ocasiones hacia la parte más superior, ¿verdad? Y entonces es cuando entonces se le conoce como secuestro del disco, ¿verdad?, cuando ya se desprende entonces esa hernia, esta hernia que está acá, se rompe y se desprende una porción y migra
caudalmente o cefálicamente. En cuanto al cuadro clínico, entonces, la anamnesis es muy importante, ¿verdad? Tenemos que hacer un interrogatorio, ¿verdad? Entre ellos, detectar los antecedentes médicos, ocupación, peso, hábitos alimenticios, tabaquismo, alcoholismo. Se debe investigar además cómo y cuándo comenzó el dolor, su duración, síntomas acompañantes, evolución, tratamientos realizados y su respuesta a ellos, ¿verdad? O sea que si una persona, por ejemplo, tiene un cuadro reciente, entonces tenemos que determinar, por ejemplo, qué actividades hace o deja de hacer para que el dolor desaparezca o disminuya, por ejemplo. Y si es que, por ejemplo, ya es más crónico, se realizó ya algún procedimiento y qué resultado tuvo con estos. Bueno, acá vemos entonces algo muy importante, algo muy de suma importancia para determinar, vamos a decir, la localización probable de la compresión nerviosa. Entonces, el dolor se localiza en la región lumbosacra y puede seguir distintos trayectos según la raíz que esté afectada. Si es la raíz L3, perdón, sigue la cara anterior del muslo y llega hasta la rodilla. O sea que si la raíz L3 es la que está comprimida por la hernia, ¿verdad? En este caso hablamos de hernia de disco, por eso, ¿verdad? Puede hacer también otras patologías que puedan estar comprimiendo, ¿verdad? Pero hablando de hernia de disco, entonces si la hernia está comprimiendo la raíz L3, esta es la localización y la irradiación del dolor que va a tener la persona, ¿verdad? Es un dolor que se va a iniciar en la zona lumbar y va a irradiar en esta zona de muslo, ¿verdad? Entre la cara lateral y anterior del muslo hasta la rodilla. Si la raíz que está comprimida es la raíz L4, entonces vemos que desciende un poco más hasta la cara, baja ya la rodilla y se extiende o desciende más hasta la cara anterior de la pierna, ¿verdad? Puede llegar hasta la cara anterior del tobillo también. Si la raíz comprimida es la L5, entonces vemos que la irradiación del dolor va a llegar hasta la cara anterior vamos a decir, del tobillo, incluso ya llega al pie, ¿verdad? Y termina más o menos localizado en el dedo, en el primer dedo del pie, ¿verdad? Si la raíz comprimida es la S1, entonces vemos que es totalmente posterior la irradiación del dolor, ¿verdad? La persona va a decir entonces que le duele desde la región lumbar, parte cara posterior del muslo, cara posterior de la pierna, cara posterior del tobillo, talón, planta del pie y termina en el dedo, en el quinto dedo del pie, ¿verdad? Del lado afectado, ¿verdad? Obviamente acá otra vez tenemos un esquema donde se puede ver entonces una hernia discal y la compresión a una raíz nerviosa. Siguiendo con el cuadro clínico, en esta patología el dolor se exacerba con la tos, con los estornudos, con la defecación y cede con el reposo generalmente. Los cuadros además de dolor cursan con parestesias y algunos pacientes también refieren calambres. La marcha puede ser normal o claudicante por el dolor o la paresia. Cuando está comprometida la raíz L5, el pie se encuentra caído. Esto se conoce luego en medicina como pie caído. Y el enfermo debe levantarlo en forma exagerada para evitar que los dedos se arrastren por el suelo, así como se ve en esta imagen. O sea que ante una marcha, digamos, normal, ¿verdad? Pero que tiene que elevar más el miembro para caminar, para que el pie se despegue totalmente del suelo, ¿verdad? Porque como no puede elevar el pie, entonces queda caído, ¿verdad? Y
esto hace que arrastre la punta del pie si es que no levanta con más altura, ¿verdad? Entonces esta es la característica de lo que se llama steppage gait, o sea, caminada en steppage, y se produce cuando hay una paresia de la raíz L5. O sea, en este caso ya sería un caso más, digamos, un poco más severo, porque ya comprimió tanto la raíz L5 que ya dejó de llegar la transmisión nerviosa a los músculos encargados de elevar el pie. En este caso ya sería algo muy avanzado, ¿verdad? Que puede ocurrir en cualquier momento si es que uno no hace algún tratamiento ya. El deterioro neurológico radicular se establece haciendo deambular al paciente en punta de pie o sobre los talones. La imposibilidad de pararse sobre el talón indica compromiso radicular L5. No lograrlo en punta de pie, entonces indica compromiso de la raíz S1. Algunas formas clínicas de presentación de la hernia de disco, ¿verdad? O de una patología discal que puede ser o no hernia de disco, ¿verdad? Está la lumbalgia crónica, ¿verdad? La lumbalgia crónica es un dolor muy intenso en la zona baja de la espalda. En este cuadro no hay todavía hernia discal generalmente y suele coincidir con una fase de degeneración precoz del núcleo o en las últimas fases, cuando los procesos reparadores no bastan para estabilizar el segmento afecto. Y generalmente en esta etapa o en este tipo de lumbalgia no suele haber déficit neurológico cuando es crónico. La lumbocefalgia aguda o súbita sí puede deberse de repente a una hernia de disco, ¿verdad? Es un dolor ya muy intenso, generalmente, ¿verdad? Difícil de explorar, difícil de examinar este tipo de paciente, porque no puede a veces ni sentarse ni pararse, tiene que adoptar una posición especial para que le pase el dolor, ¿verdad? Que es generando una postura fetal, y también puede haber un espasmo muscular que imposibilite también el examen físico, ¿verdad? Y el dolor generalmente suele requerir medicación muy fuerte para calmarlo. Después está el dolor ciático, que puede estar acompañado o no de dolor lumbar, ¿verdad? El dolor ciático ya se refiere al trayecto específicamente del nervio ciático de su rama, que este tipo de dolor obviamente que es desencadenado por específicamente la compresión de una raíz nerviosa. Después está el síndrome de la cola de caballo, que es muy importante identificar porque es una de las pocas causas de cirugía de urgencia en una persona que tiene una hernia de disco. Se debe a una compresión por extrusión masiva discal. Una flexión súbita del raquis lumbar puede producir una hernia masiva en un disco afectado, de tal forma que comprometa toda la cola de caballo, ocasionando una paraparesia o paraplegia, más una pérdida de la función esfinderiana y una anestesia en silla de montar, ¿no? O sea que todos estos síntomas y signos aparecen en el síndrome de cola de caballo e indican una compresión masiva de varias raíces o de todas las raíces luego de la cola de caballo. Por lo tanto, es una indicación de cirugía de urgencia de hernia de disco. Por eso es muy importante identificar. El diagnóstico se basa en la historia, ¿verdad? La historia del paciente, el examen físico y exámenes diagnósticos. En cuanto a la historia del paciente, se habla mucho de este término, ¿verdad? Que van a seguramente escuchar también en otras patologías, en otras charlas, ¿verdad? Se habla de las banderas rojas, ¿verdad? Las banderas rojas son como signos de alarma, ¿verdad? Signos que nos hacen pensar que haya algo más que esté oculto, digamos. Por ejemplo, una persona con lumbociatalgia, ¿verdad? Clásica te va a decir que tenía una lumbalgia crónica, después fue intenso, de repente empezó a bajar por la pierna, puede ser que haya parestesia, puede ser que tenga pie caído, un dolor intenso, ¿verdad? De repente, ¿verdad? Pero una bandera roja, por ejemplo, sería que todo eso, pero acompañado a, por ejemplo, una pérdida de peso,
de gran cantidad de peso en poco tiempo, por ejemplo, una palidez, qué sé yo, edema, astenia, anorexia, por ejemplo, ¿verdad? Otras cosas otros signos, otros síntomas que no son, digamos, característicos de una lumbociatalgia, entre comillas, normal, ¿verdad? Entonces puede ser que no sea, por ejemplo, por culpa de una hernia, sino que sea, por ejemplo, un tumor, que sea una metástasis, ¿verdad? Algo más grave, digamos. A eso se refiere búsqueda de banderas rojas. Después, obviamente, factores de riesgo que ya vimos en ese sentido de peso, tabaquismo, alcoholismo, actividad física que realiza, incluso factores hereditarios, ¿verdad? Después el examen físico es muy importante, obviamente, como en todo diagnóstico de alguna patología, ¿verdad? Se hacen pruebas físicas, como el levantamiento de la extremidad inferior, ¿verdad? Que vamos a ver enseguida cómo se hace. Y los estudios complementarios, ¿verdad? Que son principalmente la resonancia, la tomografía, puede ser la mielografía o mielograma y la electromiografía. En el examen físico, entonces, lo que se hace en primera instancia es evaluar la parte dorsal del paciente, de pie, ¿verdad? En forma recta, para evaluar si se observa alguna, por ejemplo, alguna curvatura de la columna, alguna posición antálgica, ¿verdad? Y luego se le pide que adopte esta posición, ¿verdad? Que se agache. Entonces, podemos ver, por ejemplo, alguna asimetría en este caso, ¿verdad? Si, por ejemplo, un hemitórax se eleva más que el otro, por ejemplo, entonces podemos ver también que hay probablemente alguna, por ejemplo, escoliosis. Después se puede realizar entonces la palpación y percusión de directamente la zona lumbar a nivel de los espacios interespinosos y a 2 traveses del dedo de la línea media de cada lado, ¿verdad? Para despertar dolor y la irradiación de dicho dolor hacia el miembro inferior, ¿verdad? En esta zona que se ve acá. Después hay que examinar también, muy importante, los reflejos, ¿verdad? Se examina, por ejemplo, el reflejo patelar, que es de la raíz L3, después el reflejo aquiliano, el TAR, que corresponde a S1 y S2, y se investiga la posible neural central a través del signo de Babinski, ¿verdad? También se puede examinar si es que para evaluar si hay clonus, ¿verdad? O ambas cosas, ¿verdad? Obviamente que en teoría clonus y Babinski no debería haber en una MD. Los signos o pruebas de la Sege y Wasserman ayudan en el diagnóstico de compresión radicular, especialmente cuando obedece a una hernia discal. Y acá entonces vamos a ver esas maniobras, esos signos, ¿verdad? El signo de la Sege se evalúa con el paciente en decúbito supino. El médico debe levantar lentamente desde el plano de la cama de extremidad comprometida sin flexionar la rodilla, así como se ve acá, o sea, recto. El profesional de salud debe hacer eso sin ninguna ayuda del paciente. O sea, el paciente no tiene que levantar su miembro, sino que el paciente debe dejar totalmente flácido el miembro y el examinador es el que levanta con su fuerza el miembro y lo eleva con la intención de evaluar si aparece dolor al elevar dicho miembro, ¿verdad? Entonces es positivo cuando aparece dolor. Cuando aparece dolor al elevar el miembro. Muchas veces hay personas que cuando es una compresión muy severa, apenas se levanta unos centímetros del miembro de la cama y ya aparece dolor intenso. Y algunos hay que elevar mucho más para que recién aparezca un dolor, ¿verdad? Obviamente mide el grado de compresión también. El signo de Wasserman es más o menos parecido, pero se hace en decúbito ventral, ¿verdad? Y flexionando la pierna sobre el muslo. Es positivo cuando aparece dolor en la cara anterior de la pierna, indica compromiso de las raíces lumbares altas, que puede ser L2, L3 o inclusive también L4.
Las pruebas diagnósticas que se realizan o que pueden realizarse en realidad son radiografía, tomografía de resonancia y electromiografía, que son lo que ya dijimos hace un rato, ¿verdad? Pero en la práctica, lo que siempre hay que hacer, ¿verdad? Les hablo bien específicamente en la práctica que yo hago, ¿verdad? Es siempre pedir una radiografía simple de la columna lumbar, ¿verdad? En dos incidencias, anterior y lateral, anterior-posterior y lateral. ¿Para qué? Para mirar, evaluar la parte específicamente ósea. Si no hay fracturas, si no hay desplazamientos vertebrales, si no hay un poco de desviación de la columna, que sería escoliosis, ¿verdad? Entonces, en síntesis, evaluar mejor la parte ósea, ¿verdad? Y acompañado entonces de una resonancia magnética, que es en realidad el diagnóstico que da el diagnóstico con mayor certeza. Con la resonancia magnética es lo que nosotros podemos específicamente evidenciar la presencia de la hernia de disco. Enseguida vamos a ver unas imágenes. Entonces, generalmente cuando se pide o cuando se va a estudiar la columna con imágenes, sospechando la presencia de una discopatía, entonces lo ideal es pedir una radiografía simple y una resonancia magnética. La tomografía no es de mucha utilidad, ¿verdad? Sirve como una, prácticamente es como una radiografía, pero con mayor detalle, ¿verdad? Pues se puede ver más segmentos, más cortes, más incidencias, ¿verdad? Básicamente lo que más se puede evaluar es hueso nomás también, ¿verdad? Entonces va a servir más también para fracturas, para escoliosis, por ejemplo, ¿verdad? Y algo también muy importante, ¿verdad? Pero que no es el único método de evaluar, ¿verdad? También la morfología del conducto raquídeo. Después la electromiografía es lo que menos se utiliza y se utiliza o se solicita cuando hay dudas sobre el diagnóstico. Por ejemplo, hay una discopatía, un desgaste de disco, pero no se observa, por ejemplo, en la resonancia que hay una compresión o la compresión es muy mínima. Entonces se pide la electromiografía para confirmar, digamos, el diagnóstico o descartar, porque la electromiografía va a identificar específicamente la raíz nerviosa afectada y qué tipo de afección tiene, e incluso puede de repente localizar más o menos dónde podría estar la lesión. Pero es un estudio más complejo de realizar, ¿verdad? Y depende un poco del operador, ¿verdad? Es operador dependiente, entonces también depende mucho de la interpretación del que lo realiza, ¿verdad? Es más incómodo para el paciente. No se puede observar nada, ¿verdad? Solamente hay un informe donde dice la velocidad de transmisión y todas esas cosas, entonces no es muy directo, ¿verdad? Pero sí da muchos datos. En realidad, por eso se usa para dar al diagnóstico si hay dudas, eso hay que saber. Entonces, mirando un poco la resonancia, que es el estudio más importante, ¿verdad? Podemos ver que hay grados de degeneración discal, ¿verdad? Que el último grado o en diferentes etapas puede terminar como hernia de disco, ¿verdad? Entonces, acá podemos ver que hay 5 grados, ¿verdad? El grado 1, como se ve en la resonancia, ¿verdad? Sería una estructura homogénea, blanca, bien brillante. Como se ve, señal bien hiperintensa, porque en la resonancia magnética la nomenclatura es hablar de intensidad, entonces es hiperintensa, significa que es brillante. Después en el grado 2, la estructura, o sea, el disco se ve inhomogéneo y con una banda horizontal de repente, ¿verdad? Y se ve en la resonancia, ¿verdad? También hiperintenso, pero puede ser intenso con respecto al líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Más o menos sería normal. Lo que llamaría la atención es la presencia de una banda horizontal que puede verse. En el grado 3 de degeneración discal, la estructura ya es inhomogénea y se ve más gris, ya no es más blanca, brillante, ¿verdad? Y la intensidad de la señal es intermedia, no es más hiperintensa, ¿verdad? Sino que ya es un poco más, menos brillante, digamos, ¿verdad?
En el grado 4 también se ve la estructura y el disco, ¿verdad?, inhomogénea, y ya se ve con un color grisáceo o incluso negro, ¿verdad? Y la intensidad de la señal hasta puede ser, ya como se ve acá, hipointensa. Puede ser intermedia a hipointensa, ¿verdad? Y en el grado 5 también vemos que es totalmente inhomogénea la estructura, ya es negra, y la intensidad de la señal es hipointensa totalmente, ¿verdad? O sea, oscura. Vamos a ver ahora enseguida, porque de repente las nomenclaturas y todas esas cosas técnicas puede ser un poco complicado de entender, pero al mirar ya se van a saber, ¿verdad? Acá vemos en la figura el disco normal, que era hiperintenso, brillante, ¿verdad? En el grado 2 sería, en esta imagen se puede ver ya que es hiperintenso también, pero un poquito menos que lo normal, y que se puede ver una banda horizontal de 100 y medio, que acá se puede ver. En el grado C se puede ver ya, como es obviamente lo primero que llama la atención, es la disminución de la intensidad de la imagen, de la intensidad de la señal, que acá en el A vemos que lo normal es bien hiperintenso y acá ya es más grisáceo, ¿verdad? Casi hizo intenso con el hueso, que es esta, ¿verdad?, con esa banda horizontal y oscura, ¿verdad? Después, en el grado 4 ya se ve el disco prácticamente negro, un poco grisáceo en ciertas partes, pero negro, ¿verdad? Y disminución de altura también se puede observar. Eh, eh, y en el último estadio, grado 5, ya se pierde totalmente la altura, se ve totalmente negro luego el disco, ¿verdad? Y se puede ver acá una saliencia que, digamos, sería lo que podría ser una hernia discal específicamente, o en este caso vemos que como todavía no llegó a una hernia discal, consideramos a ver cómo se ve, pero ya es una protrusión discal. Entonces acá vemos específicamente una hernia discal. Acá vemos una resonancia magnética de incidencia sagital, ¿verdad?, en un corte sagital, T2, y se puede ver en esta zona entre la quinta vértebra lumbar y la primera vértebra sacra, entonces un disco negro, ¿verdad? Y con una gran saliencia, ¿verdad?, oscura, que se puede ver acá, que invade, digamos, el canal vertebral, que es este, ¿verdad?, por donde tienen que pasar las raíces nerviosas. Acá, como se ve, este disco es, no, digamos, no podemos decir que sea sano porque se ve una banda horizontal, no se ve también bien hiperintenso, ¿verdad?, pero está contenido en su lugar. Sin embargo, esta, como ven acá, sale totalmente, este disco sale totalmente e invade el canal lumbar, ¿verdad? Todo esto que está acá, que estoy marcando, es la hernia de disco. Acá se puede ver otra imagen, ¿verdad?, de otro paciente, ¿verdad? Esta otra hernia grande que está produciendo una gran ocupación también del canal, un disco también negro, con ciertas zonas grises en todavía y con una banda horizontal en el centro, ¿verdad? Una disminución de la altura, ¿verdad?, y que, como ya dijimos ahora, comprime totalmente todas las estructuras que estarían pasando por acá, ¿verdad? Entonces, esta es otro ejemplo, y este está en el nivel L4, L5, y este está entre L5 y S1. Otra imagen para identificar una hernia, acá tenemos otra vez un corte sagital. Vemos acá discos que aparentemente están sanos, tal vez un grado 2, entre 2 y 3 algunos, ¿verdad? Pero este sí, grado 4, entre 4 y 5, con una gran hernia de disco, que es todo esto que se observa acá, que está saliendo del espacio intervertebral, ¿no? Y este mismo paciente, pero con la resonancia en un corte axial, se le llama esto, ¿verdad?, se puede ver entonces que este es el cuerpo vertebral, que sería esto, ¿verdad? Acá se ve la gran saliencia del disco que ocupa, este es el canal vertebral, y acá están pasando varias raíces nerviosas, ¿verdad? Este es el lugar por donde tiene que salir la raíz nerviosa. Acá la flechita está marcando una raíz nerviosa,
de un lado y acá está marcando la raíz nerviosa del otro lado. Y acá se ve que esta imagen oscura, que es la hernia de disco, está ocupando parte del canal y parte de lo que sería el canal por donde tiene que salir la raíz nerviosa. En cuanto al pronóstico y tratamiento, el pronóstico se encuentra en íntima relación con la etiología que provoca la lumbocetalgia o la lumbocuralgia y con el grado de compromiso neurológico, ¿verdad? El tratamiento generalmente es analgésicos, antiinflamatorios, corticoides en dosis pequeñas, eso a grandes rasgos. Entonces, puede haber dos tipos de tratamiento principalmente, que es el tratamiento conservador, el tratamiento quirúrgico, ¿verdad? En general de las patologías discales, pero específicamente hablando de la hernia. Se ve entonces acá que en el tratamiento conservador, ¿verdad? Hay entre el inicio, entre 3 a 6 semanas, se puede dar reposo médico, ¿verdad? En cuanto a sus actividades laborales, por ejemplo, hasta por una semana. El tratamiento médico específicamente se va hacia la administración de AINES, ¿verdad? Cuando hay un dolor más agudo, acompañar con unas medicaciones más fuertes, que pueden ser opioides, ¿verdad? O derivados opioides, ¿verdad? También se puede dar relajantes musculares porque, como vimos, pueden haber calambres, contracturas, ¿verdad? Entonces va a ayudar también en eso. Terapias motoras, en donde se pueden realizar tracciones en camillas especiales, técnica de movilización vertebral y neural, ¿verdad? Esta es muy importante, que es la base del tratamiento para toda patología discal luego, no solamente la hernia de disco nomás, la hernia de disco puede ser la fase final de todo lo que sería una patología discal, ¿verdad? El peor desenlace, digamos, ¿verdad? Entonces la fisioterapia es lo más importante. Y con la fisioterapia es lo que debería de solucionarse la mayor parte de la sintomatología, ¿verdad? Siempre tenemos que hacer fisioterapia. Siempre tenemos que indicar la fisioterapia, ¿verdad? Cuando tenemos ya diagnosticado la patología discal, inclusive si es una hernia. Obviamente tiene sus indicaciones específicas, ¿verdad? A veces no se hace conservador, se vamos directamente quirúrgico. Hay diferentes, obviamente va a depender de cada paciente, ¿verdad? Pero generalmente, en el 90% de los casos, hay que indicar el tratamiento conservador con estas medidas que están acá, ¿verdad? Y la más importante, fisioterapia, que va a ser la más específica, porque en darle un analgésico y eso, ¿verdad? Podemos darle cualquier analgésico, de acuerdo a la intensidad del dolor, al tipo de dolor, todo eso para calmar, ¿verdad? Pero eso obviamente que es algo sintomático. La fisioterapia ya es un tratamiento más, obviamente que ataca los síntomas, pero actúa también como para desinflamar toda la zona y evitar que de repente, más adelante, vuelva a tener la misma sintomatología, ¿verdad? En cuanto a la alimentación, es importante, alimentos con omega 3, que funciona como antiinflamatorio, papaína, ¿verdad? Que tiene la papaya, que favorece la reabsorción discal, el magnesio, frutos secos, favorece la relajación muscular, ¿verdad? O sea que la alimentación también es importante. Se puede utilizar también fajas lumbares de acuerdo a la actividad que tiene el paciente, ¿verdad? Las fajas lumbares en tiempos pasados se indicaba, por ejemplo, tiene problema de columna, se tiene que indicar faja lumbar y usar todo el día. Ahora ya no, se indica solamente cuando se va a hacer alguna actividad específica, cuando vaya a su trabajo, cuando va a viajar, por ejemplo, cuando va a salir a caminar, ya sea para su trabajo o simplemente para realizar una actividad física, ¿verdad? Y después se tiene que sacar otra vez. O sea que específicamente la faja está indicada ahora para realizar las ciertas actividades físicas, no en permanencia como se indicaba antes. También eso es muy importante saber. Obviamente que está también la prevención, ¿verdad? La prevención, por ejemplo, se da en la educación para levantar objetos, como yo suelo decir, para agacharse, para pararse, para sentarse, para acostarse, ¿verdad? Para realizar otras actividades físicas, por ejemplo,
para evitar realizar esfuerzos físicos, o elevar cosas pesadas, en ciertos movimientos, evitar ciertos movimientos de la columna, ¿verdad? Todo eso es prevención y educación de la columna o cuidado de la columna, inclusive lo que se llama también reeducación postural, ¿verdad? Que es educando hasta inclusive cómo estar parado, ¿verdad? La actividad física es importante, fortalecimiento muscular, abdominal, favorecer la flexibilidad de la espalda y las extremidades inferiores, control de la obesidad. La actividad física es importantísima. Antes también se indicaba, alguien tenía problemas de columna y reposo, no se tiene que mover. Ahora, obviamente depende de la patología, pero estamos hablando de esta patología de degeneración discal, hernia de disco, ¿verdad? Obviamente cuando hay dolor intenso, ¿verdad? Obviamente que no más lo puedo hacer nada, pero si es un dolor tratable, digamos, se tiene que realizar fisioterapia, manejable, ¿verdad? Y eh, se ve favorecida la buena evolución realizando actividad física. ¿Qué es lo que es realizando actividad física? Haciendo caminatas diarias, por ejemplo, hacer movilizaciones, cambiar de posición, por ejemplo, cada cierto tiempo, ¿verdad? Como yo siempre digo a mis pacientes, lo que menos le gusta a la columna es estar en la misma posición por mucho tiempo. Hay que cambiar de posición, no estar quieto. La persona, por ejemplo, suelen referir que cuando lo que tiene más dolor, por ejemplo, si está sentado en la silla, cuando está mucho tiempo sentado, ya le duele, ¿verdad? Después, por ejemplo, se acuesta y para levantarse, por ejemplo, ya le duele todo otra vez, ¿verdad? Si está mucho tiempo parado, le duele también, ¿verdad? O sea que eso indica que hay que hacer actividad física, o sea que hay que movilizar la columna, no dejarle quieto, ¿verdad? Eso es algo importante también de saber porque muchos piensan que no hay que hacer nada luego cuando uno tiene un problema en la columna. Después vemos un tratamiento que diríamos que es intermedio, o sea que no es todavía una cirugía, pero ya es realizar un procedimiento, que es un procedimiento que se llama infiltración o también recibe el nombre de bloqueo, ¿verdad? Que se realiza inyectando, ¿verdad? Un antiinflamatorio, generalmente un corticoide potente y generalmente también de depósito, en la zona donde está ubicada la compresión o el mayor desgaste, o las zonas, cuando hay varias, porque generalmente pueden haber varias zonas también que estén afectadas, ¿verdad? Y entonces se desinflama toda esa zona, disminuye el dolor en toda esa zona, ¿verdad? El paciente puede tolerar más el dolor y se complementa de nuevo con la fisioterapia. ¿Está bien? O sea que no es que la infiltración es solamente eso, sino que como vimos en el tratamiento conservador, entonces está la medicación, todas las medidas que vimos acompañadas de fisioterapia y todas las otras actividades físicas, ¿verdad? En la infiltración lo que hace es, digamos, calmar más rápidamente el dolor y después continuar con todas esas medidas conservadoras que vimos antes. Después pasando al tratamiento quirúrgico, tiene solamente 3 indicaciones. El tratamiento quirúrgico. Antes, por ejemplo, también había una época en que todas las hernias, toda la patología de disco se operaban en todos lados y en cualquier forma. Ahora ya no, ¿verdad? Cuando hay un dolor intolerable que no sea absolutamente con nada, incapacitante para el paciente, es una indicación de cirugía. Cuando hay un déficit neurológico, un déficit motor, por ejemplo, una compresión de la raíz L5 que le produce un pie caído que vimos hace rato, esa, por ejemplo, es una indicación de severidad, digamos, de la compresión, por lo que es una indicación quirúrgica también. Y la tercera indicación quirúrgica es el síndrome de cola de caballo que también ya vimos, ¿verdad? O sea que estas 3 indicaciones son las indicaciones quirúrgicas, ¿verdad? Sí, y menos todavía vamos a ir a la cirugía si ni siquiera se probó absolutamente con ninguna medicación, no se hizo fisioterapia, no se hizo infiltración antes, ¿verdad? Lo último que hay que hacer siempre es el tratamiento quirúrgico. Obviamente nada es 100% de medicina, como se suele decir. Hay personas que obviamente uno le examina, le revisa, le examina, le pide estudio y ve una hernia gigante que está comprimiendo todo ahí. Bueno, entonces generalmente
ya uno sabe luego que no va a tener muchos resultados con remedios nomás, con fisioterapia nomás, con infiltración nomás, entonces directamente se opta por la cirugía, pero hay que evaluar bien al paciente, ¿verdad? Y ahí se elige el mejor tratamiento, ¿verdad? Es importantísimo, justamente, la buena evaluación del paciente para determinar la mejor conducta terapéutica. Y lo último que tenemos que pensar siempre es en cirugía. Algunas recomendaciones, ¿verdad? Para levantar, por ejemplo, un objeto pesado, por ejemplo, esta sería la forma correcta, ¿verdad? Esta sería una mala forma de realizar porque se produce, obviamente, se puede verlo, una muy mala postura, pero principalmente una flexión acá anormal de la zona lumbosacra, digamos, ¿verdad? Entonces, que favorece el desgaste del disco. Al estar sentado, acá se ve una forma correcta de estar sentado, una forma incorrecta de estar sentado. Esta es otra forma correcta. Cuando hay mucho tiempo, cuando uno va a estar mucho tiempo sentado durante el día, se recomienda, por ejemplo, elevar los pies, por ejemplo, ¿verdad? Para que se eleve así el miembro inferior y esté en esta posición. Acá podemos ver gráficos nomás donde se muestran ya bien y mal, ¿verdad? Al levantar, tener, por ejemplo, una mochila, la postura esta no es buena hacia atrás, ni inclinado hacia atrás, ni inclinado hacia adelante. Esta es la forma correcta de llevar una mochila, por ejemplo. Cuando llevamos también, hablando otra vez de mochila, está mal para la columna llevar solamente el peso hacia un lado, o sea que usar solamente un lado del sostén, digamos, de la mochila, ¿verdad? Como se ve acá, que la mayoría de nosotros, me incluyo, así hacemos, ¿verdad? Lo ideal es usar de esta forma como se debe, luego, por algo tiene en ambos lados, ¿verdad? Para que los dos lados se pueda usar, entonces se distribuye el peso más equitativamente, no hacia un lado nomás, entonces favorece la desviación de la columna hacia un lugar, el desgaste mayor del disco en forma desigual de un lado. Otra vez mochila, forma incorrecta, ¿verdad? Hacer muy largo, ¿verdad? Y que cuelgue más la mochila, digamos que esté más baja, ¿verdad? Está también mal, distribuye mal también el peso. Esa es la forma correcta, que es la forma más normal, una forma de estar parada, vemos que encurvarse mucho hacia adelante también está mal, ¿verdad? También estar exageradamente recto, inclusive como yéndose hacia atrás luego de tan recto que está, también está mal. Y la forma correcta es una forma bien neutra, ¿verdad? Donde no se produce luego ningún esfuerzo, ¿verdad? De hacia un lado o hacia otro lado. Y bueno, esa es eso es lo que le quería presentar. Ojalá les sea de utilidad. Y cualquier duda, cualquier consulta, estoy siempre disponible para lo que pueda ayudar. Muchas gracias. Una vez más, agradecemos al Dr. Óscar Ucedo por su colaboración y aporte en el 35º Congreso Científico Internacional FELSOCEN 2020 con el lema Salud Global, Avances y Desafíos. Y damos por concluida esta ponencia y agradecemos la participación de los asistentes y recordemos siempre que somos FELSOCEN, ciencia que integra a Latinoamérica. Muchas gracias.